los servicios públicos, para mejorar su resiliencia y para cumplir con la obligación de los derechos humanos de conseguir el desarrollo sostenible. Igualmente, hemos tratado el tema de la justicia climática dentro del trabajo de Eurodad y hemos asegurado también que la financiación climática es parte intrínseca de las prioridades de Eurodad dentro del desarrollo. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de que nosotros mismos mejoramos como red y también como parte de un movimiento de justicia. Esta serie de webinarios es parte de ese objetivo. En Eurodad reconocemos la importancia de la necesidad de inversiones en tecnologías climáticas y reconocemos también la importancia de los flujos de financiación sostenible. Todo ello en relación al Acuerdo de París. Esta serie de webinarios se va a centrar en la financiación internacional para apoyar a los países en desarrollo y sus comunidades. Vamos a centrarnos en la necesidad de tener flujos de financiación internacional para repagar la deuda de los países que están sufriendo el cambio climático a pesar de no haber contribuido al cambio climático, para asegurarnos de que estos países pueden afrontar el impacto climático. Una vez más, bienvenidos a todos, y antes de pasar al webinario como tal, déjenme darles una serie de normas de participación. Como puede que ya hayan visto en la invitación, este webinario va a durar 90 minutos. Especialmente gracias a nuestros ponentes y a todos ustedes que han decidido participar en un día de fiesta. Eid Mubarak a muchos de ustedes que están celebrando el Festival Musulmán. La primera parte del festival va a ser grabada. Sin embargo, vamos a parar la grabación antes de que empiece la sesión de preguntas y respuestas para que todo el mundo esté tranquilo y para poder tener una buena conversación. La sesión está disponible en inglés, francés y español. Como puede que ya sepan, tienen una imagen del mundo en la parte de abajo a la derecha y van a poder escoger el idioma en el que quieran seguirnos. Pueden utilizar también la función de chat o la función de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de su pantalla para hacer preguntas. Pueden mandar preguntas también que otras personas hayan hecho, pero sin embargo, asegúrense de que sus preguntas no van a ser traducidas. Obviamente, pueden utilizar la palabra cuando quieran en la segunda parte del webinario. Para hacerlo, simplemente levanten la mano y enciendan su vídeo también, otra parte importante. Y nosotros le cederemos la palabra. Si decide hacer su pregunta en otro idioma que no sea el inglés, especialmente para los compañeros que hablan francés y español, asegúrense de que apagan la función de interpretación que aparece en el menú en la parte de abajo a la derecha. Al final de este webinario, vamos a tener una pregunta que va a aparecer en su pantalla y que va a estar disponible también a través del código QR. Y finalmente, me gustaría decir que vamos a tener presentaciones de PowerPoint y de que vamos a asegurarnos de que todos reciben su presentación después del webinario. Vamos a tener en la función de chat una revisión de todos los puntos que acabo de mencionar. Eso es todo en relación a las normas de comportamiento. Y ahora pasamos a la función del webinario. Quiero recordarles que el webinario va de financiación climática, que es el primero de una serie. Vamos a preguntar qué es la financiación climática y por qué hace falta una financiación pública climática. Estamos muy honrados de darles la bienvenida a nuestros tres ponentes, que van a hablar uno detrás de otro, y vamos a empezar con mi gran amiga Lydie Nakpil. Lydie es la coordinadora del Movimiento Asiático de Deuda y Desarrollo, APMDD. Es activista dentro
del cambio climático y tiene mucha experiencia en campañas nacionales, regionales e internacionales centradas en temas económicos, medioambientales, sociales y de justicia de género. Lidia, adelante, tienes la palabra. Buenas tardes y buenas noches a todos, e incluso buenos días. Creo que ya lo he dicho todo. Muchas gracias por haberme invitado. Voy a compartir una presentación con ustedes y voy a apagar mi vídeo también porque me va a permitir tener mejor conexión de Internet. Ahora voy a compartir mi pantalla. Esta pregunta es muy importante para empezar esta serie de webinarios. ¿Qué es la financiación climática? La financiación climática para nosotros, los movimientos del sur, es una pregunta fundamental de nuestra lucha por la justicia climática y económica, por reparaciones y por un cambio de sistema, que consideramos que es algo necesario para conseguir la justicia climática y económica. Hay una gran cantidad de financiación que es necesaria para desarrollar acciones directas y para conseguir el cambio de sistema para no tener una catástrofe climática, solucionar la crisis y permitirles a las comunidades afrontar sus impactos. La financiación climática se centra en las acciones, políticas y programas que tratan el cambio climático, pero tratan al mismo tiempo el clima, algo que no puede estar separado de otros problemas y objetivos de la transformación social. De hecho, tenemos dos definiciones del término financiación climática. Por una parte, tenemos la definición de la CMNUCC, en la que es una obligación de los países desarrollados, de las partes o de los gobiernos, para financiar a las partes de los países en desarrollo. Es decir, el norte global da financiación al sur global y esto es consistente con el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferentes. Un principio que fue acordado en el año 1992, pero desde ese momento ha sufrido muchos intentos de rebajar su importancia. Se basa en el reconocimiento de la responsabilidad de los países del norte en base a las emisiones permanentes y también en el porcentaje de gases de efecto invernadero que emiten. El objetivo de la financiación climática es cubrir el coste de mitigación y adaptación y nosotros añadimos también la pérdida y el daño. En el año 1992 solamente se hablaba de la mitigación y también de la reducción de daños. El concepto de la pérdida y el daño apareció mucho después como una zona distintiva diferente de la adaptación para poder hablar sobre los costes que pueden aparecer en este momento y los costes pasados. Hay que destacar la obligación de los países del norte para tener financiación que cubran la pérdida y el daño. Este objetivo se centra en la adaptación y nosotros hemos añadido la pérdida, el daño y la mitigación. Dentro de la CMNUCC debemos de tener una financiación climática nueva, adicional, adecuada y predecible para que los gobiernos y los países tengan una financiación climática pública. Las provisiones relevantes dentro de la CMNUCC se reúnen en el punto número 4 de los compromisos, el 11 de mecanismos de financiación y también el 12, que se supone que tiene que cubrir todos los costes de comunicación de información relacionados con la aplicación de las acciones climáticas. Fuera del marco de la ONU, la definición es más genérica. Tenemos la financiación climática que se refiere a los medios para
programas y acciones climáticas independientemente de las fuentes, los receptores o las modalidades. Cuando hablamos sobre cumplir las obligaciones financieras climáticas de la CMNUCC, solamente aquellos que son consistentes con las provisiones de la Convención deben de contarse. Aquí tenemos un gráfico que muestra los flujos de financiación climática. Tenemos flujo de las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, etcétera, de las organizaciones bilaterales como parte de la ayuda directa del sector privado, como parte de las inversiones y finalmente la financiación dentro del contexto de la CMNOCC. Se utiliza de forma genérica también para incluir las, eh, las emisiones directas. Dentro del contexto de la CMNUCC, tenemos que decir que estas son las posibilidades existentes. El Fondo de Adaptación, el Fondo de Adaptación Climática, el Fondo Verde. En el futuro vamos a hablar más sobre estos puntos en particular, sobre estas posibilidades. En el año 2010-2012 existió también la financiación rápida, que fue muy controvertida porque esta financiación climática estaba pendiente del reto de ayuda directa y había una contabilidad doble. Ahora veamos los fondos dentro de la CMNUCC y en el momento en el que empezaron. Podemos verlo también en pantalla. Desde nuestra perspectiva, la financiación climática es parte de las obligaciones del norte global o de los países ricos para la acción climática, basado en la parte fundamental que tienen dentro de la responsabilidad histórica y continua del cambio climático, pero lo vemos como reparaciones también por la deuda climática de la que ya ha hablado Jean para con las personas del sur, porque ese es un problema que no crearon, pero son los que más sufren sus impactos. Así que la financiación climática es parte de las obligaciones globales. Estas son las diferentes acciones que tenemos dentro del lenguaje CNMU-CC: mitigación, adaptación y tratamiento de la pérdida y de los daños. ¿Cómo se determina la obligación de cada uno? La noción de equidad y también la noción de obligación se trata fuera de las negociaciones y hemos sido parte de una iniciativa de la sociedad civil llamada de la revisión de la contribución, que buscaba una definición de lo que es este punto y dónde se encuentra dentro de este marco. Esta definición y este cálculo, de hecho, ha recibido un apoyo por parte de más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Así que se determina basándose en las necesidades globales de llegar al objetivo de París o mantener los grados por debajo de 1,5 grados centígrados, y luego tenemos los cálculos nacionales basados en las obligaciones nacionales y también el desarrollo de capacidades. La capacidad es un factor a la hora de hacer el cálculo de la obligación de cada país. La obligación de no subir más de 1,5 grados está relacionado con las cero emisiones en 2050 y todo lo necesario para conseguir que se produzca. Lo que significa para los países del norte es que se refiere al hecho de que las emisiones históricas de los países del norte global son tan inmensas que para cumplir con su obligación de acciones de mitigación tienen que llegar a emisiones negativas. Esto no se puede hacer nacionalmente, especialmente sin saber lo que puede hacer la geoingeniería. Esto quiere decir prácticamente llegar al cero de forma nacional y
equilibrar la obligación de mitigación que tiene que desarrollarse en el sur. No es suficiente que los países del norte lleguen a las emisiones cero nacionalmente, porque eso no será suficiente para cumplir con su obligación. Van a tener que financiar el equilibrio de sus acciones de mitigación para que ello suceda también en el sur global. Esa es la parte que han visto en el gráfico. Eso quiere decir que el componente financiero de la obligación de los países del norte tiene que cubrir el equilibrio de las acciones de mitigación que se van a producir en el sur, así como la financiación de la adaptación y el coste y pérdida del sur global. Por supuesto que para los países desarrollados, para los países en desarrollo, los países del sur global tienen que cumplir su obligación también. Nosotros tenemos obligaciones también. Y luego tenemos que hacer acciones de mitigación más importantes, que es el equilibrio para con el norte y llegar a cero en 2050. Estas acciones de mitigación adicionales tienen que ser financiadas por los países del norte. No debemos confundirlo con los primeros porcentajes. Los offset en inglés son una forma de llegar a cero domésticamente por parte de los países del norte. Esta es la base de lo que yo llamo las acciones condicionales dentro de las contribuciones nacionales, las NDCs. Estas son las acciones condicionales que dependen de la financiación externa. La equidad y la responsabilidad es muy importante para nosotros. No se trata simplemente de justicia, sino que estamos hablando de los requisitos prácticos para el éxito, para acabar con el cambio climático, empoderar a los ciudadanos y a los países para afrontar el impacto y llevar a cabo un cambio de sistema. Y finalmente, la financiación climática como parte de la deuda climática. Hay dos aspectos aquí que tenemos que tener en cuenta. Primero, el impacto pasado, actual y futuro que sufren las personas que prácticamente no han contribuido al problema. Si las personas del sur global que tienen recursos que han sido explotados por aquellos que se beneficiaron del sistema que creó el problema, pues entonces hacen falta reparaciones para estos impactos. Los países del norte global han utilizado también más de lo que les correspondía de la atmósfera con los diferentes puntos de carbono y también con los gases de efecto invernadero. La financiación es parte de las reparaciones para el porcentaje reducido del presupuesto de carbono del sur global y que tiene como resultado la descarbonización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Ha sido muy interesante y especialmente también en relación a la financiación climática. Ha sido muy interesante tu presentación en relación a la acción condicional y también la mitigación adicional que tiene que desarrollarse en el sur global. Entonces voy a pasar con Joe. Joe es un asociado del Centro de Financiación Sostenible del Instituto Mundial de Recursos. Su trabajo se centra en apoyar a los países en desarrollo para cumplir con sus compromisos en términos de creación de políticas públicas y también asegurar una transición justa de combustibles fósiles a una energía limpia. Joe, adelante. Gracias, Jean. Me alegra mucho estar aquí con ustedes y con todos los panelistas tan fantásticos que tenemos. También voy a compartir una presentación que he preparado. Como mencionaste, trabajo en el WRI
y trabajo con la financiación climática sostenible, sobre todo en la transición y la comparación entre países en desarrollo y países desarrollados, que presentó también mi compañera. También voy a hablar de los retos y oportunidades que hay en cuanto al seguimiento y monitoreo de estas dinámicas. Primero, creo que es importante observar los datos que hay disponibles. Tenemos dos fuentes principales. La de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es bienal y aportan información sobre la financiación que ofrecen. Y es un ejemplo de esto es lo que podemos ver en la tabla de la izquierda. La otra fuente es de la OCDE, que es un grupo de países ricos, los cuales tienen un sistema de ayuda al desarrollo y compilan el informe de la ONU con adicionalmente datos propios para ofrecer evaluaciones regulares, frecuentes, sobre la financiación climática. Estas fuentes de datos son útiles, pero también hay ciertas limitaciones. La de la CMNUCC, pues a ella le falta a algunos de los flujos multilaterales. No incluye todos estos flujos que habría que mirar cuando hablamos de financiamiento entre estos países. Las compilaciones de la OCDE están más completos, sí incluyen los flujos multilaterales, pero no lo desglosan por país. Y eso supone un reto, porque lo que queremos saber es qué países están haciéndolo bien, qué países necesitan esforzarse más y hasta qué punto. Entonces, ese es uno de los retos que enfrentamos en cuanto a al monitoreo de financiación de países desarrollados a países en desarrollo. Hay también otras preguntas sobre qué deberíamos contar como financiación climática. Tenemos, por una parte, la motivación y la causalidad. Deberíamos de contar todos los conceptos más básicos, más generales, o también deberíamos contar la financiación que inicialmente no tenía la intención de centrarse en el clima, pero que al final tiene consecuencias positivas para el clima. Entonces, la pregunta es si contarlo como financiación climática o no. También está la pregunta de si contar solo la financiación que proviene de becas o si también la que proviene de equidad y otros ámbitos. Y si se cuenta cómo se realiza este conteo, porque son fuentes y ámbitos muy diferentes. Luego hay también una pregunta sobre el origen, los proveedores y los receptores. Porque cada vez hay más flujos entre países del sur, entre China y otras economías emergentes. Entonces nos preguntamos, ¿deberíamos de comenzar a monitorear eso? Y luego, en cuanto a los receptores, los países en desarrollo, está claro que son receptores, pero también nos preguntamos si deberíamos de contar la financiación que reciben las ONGs y el sector privado dentro de esos países y cómo monitorear los flujos internacionales. A nivel de las definiciones por país, uno de los retos es que, aunque como ha dicho Lidi, la CMNUCC hablan mucho de la financiación para países en desarrollo, no hay una definición específica. La ONU utiliza mucho este término y lo hace también el Acuerdo de París, y a menudo se entiende como los países del anexo 1 o el anexo 2, que son un subgrupo del 1, mientras que los países en desarrollo son los que no son países anexo. Pero como esta definición no aparece formalmente en ningún lado, pues conlleva cierto debate. Además, la OCDE utiliza los términos elegibles para
la ayuda oficial al desarrollo o no elegibles, aptos o no aptos. Entonces, en el diagrama de la derecha vemos que hay dos triángulos que forman la intersección entre lo rojo y lo azul, que se corresponden con la ayuda oficial al desarrollo y los países aptos a esta ayuda y los no aptos. Las líneas que rodean estos cuadros son las definiciones de la ONU. Entonces es una forma visual de mostrar esta diferencia de definiciones. Entonces la ONU define a algunos países como aptos a recibir esta financiación, mientras que otras organizaciones no los incluyen en dicha lista. Entonces, los retos son varios y por otra parte tenemos el problema de los canales de recepción. Normalmente las dinámicas son fáciles de monitorear, pero ¿qué pasa con la financiación que pasa por bancos de desarrollo multilateral? Pues se reciben contribuciones principales, pero además reciben más capital por otros lados. Y luego, entonces, sus flujos de salida a menudo son más grandes que sus flujos de entrada. Entonces, no se contaría toda la contribución de un banco de desarrollo multilateral porque eso no tiene en cuenta toda la demás actividad que tienen estas instituciones. Pero tal vez sí deberíamos de contar la financiación pública que se produce. Y la idea sería hacer el seguimiento de esta financiación atribuyéndole a cada país del que proviene, pero esto es algo muy complicado. Hay contribuciones específicas sobre el clima que difieren basándose en si provienen de becas o si provienen de préstamos. Entonces, el monitoreo de este tema es muy complicado. Nosotros intentamos desglosarlo por país. Combinando estos datos, utilizamos los datos de la ONU en cuanto a los datos multilaterales y bilaterales, y luego utilizamos también los datos de la OCDE. Lo calculamos dependiendo de las contribuciones individuales. Los Estados miembros de la Unión Europea pagan de acuerdo al presupuesto de la Unión Europea, entonces lo desglosamos por país, como lo que contribuye Francia, Alemania, España como nación, de forma individual, aunque en realidad pasaba por las instituciones europeas. Eso nos permitió hacer un resumen de financiación climática por país. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles brevemente los resultados que encontramos. Esto es lo que nos muestra cómo fue por canal entre 2016 y 2018. Rojo corresponde a bilateral, el azul a instituciones multilaterales y el amarillo a bancos de desarrollo multilateral. Como ven, Francia, Japón son los países que tienen niveles más altos. Luego lo desglosamos también por tema, dependiendo de si los países contribuyen por adaptación, temas transversales, es decir, tanto mitigación como adaptación. Y luego también tenemos una categoría de otro. Los países difieren mucho. En Japón y Noruega proporcionan muy poca financiación de adaptación, mientras que otros países superan el 50% y muchos de ellos proporcionan financiación transversal. Cuando resumía Francia, Estados Unidos, Japón eran los mayores contribuyentes, pero también
lo analizamos de acuerdo al tamaño de su economía. Como ven aquí, Francia, Alemania y Japón tienen buenos resultados, al igual que Luxemburgo, Noruega y Suecia, pero Estados Unidos, que era uno de los mayores contribuyentes en términos absolutos, en esta tabla tiene un resultado muy bajo, a pesar de ser la economía más grande del mundo. Pero teniendo eso en cuenta, están proporcionando una financiación climática bastante baja. Luego, en cuanto a las obligaciones y los porcentajes, hemos utilizado estudios de Oxford y de varias instituciones realizadas por académicos. Y era para calcular cómo distribuir las contribuciones basándonos en factores diferentes. Hubo fórmulas bastante diferentes, pero hicimos una comparación sobre cuánto proporcionó cada país en 2018. Los puntos muestran cuál sería el porcentaje que deberían de proporcionar en miles de millones. Es el compromiso de la ONU. También hicimos una maqueta de 80.000 millones para el sector privado. También lo comparamos con las becas que existen. De izquierda a derecha vemos en la derecha en verde los países con más becas y abajo a la izquierda los países que menos becas reciben. Y luego lo que contribuyen en términos de su compromiso de los 1.000 millones. Noruega y Suecia se encuentran arriba a la derecha y los demás países se encuentran distribuidos por el medio. Quería brevemente hablar sobre otra plataforma que hemos creado que se llama Climate Watch, que monitorea muchas estadísticas sobre el clima, incluyendo los NDC. Ahí vemos cómo los países se refieren a sus necesidades climáticas en relación al Acuerdo de París. También pueden buscar los NDCs por país y por diferentes términos para ver qué están expresando los diferentes países en cuanto a estas necesidades. Finalmente, se pueden comparar los NDCs, entonces se puede hacer una comparación por país, dependiendo de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, para ver cómo ha ido evolucionando la conversación sobre necesidad climática. También hay un documento sobre esto, un informe que está disponible en la página web. Les pongo aquí el enlace para el informe. También me pueden contactar por Twitter o por email. Les dejo aquí los datos para que puedan contestar luego a las preguntas. Muchas gracias, Joe. Una muy buena presentación a esta conversación tan compleja sobre el monitoreo de la financiación climática, los tipos de financiación climática, la complejidad que implica. Está claro que los métodos de la OCDE son imperfectos y será algo que podremos volver a hablar más adelante. Para acabar, voy a darle la bienvenida. Quiero darle la bienvenida al señor Chaudhry. Antes que nada, muchas gracias por haber sustituido en el último momento a su compañero. Le damos las gracias por haber podido participar con nosotros, especialmente teniendo en cuenta que además es una fiesta en los países musulmanes. El señor Chaudhry es el negociador líder de cambio climático tanto para el G77 como para el grupo de los países menos desarrollados. El señor Chaudhry es miembro también del equipo negociador bangladesí. Tiene muchísima experiencia participando en temas de financiación climática y adaptación. Señor Chaudhry, la palabra es suya. Adelante. Muchas gracias por invitarme a este
evento en el último momento. Ha sido estupendo ver presentaciones muy interesantes sobre financiación climática y diferentes puntos sobre este tema en particular. Nuestra compañera de las Filipinas ha hablado sobre la financiación climática. De hecho, este tema de la financiación climática es un tema amplísimo. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos del sur global, de los países en desarrollo, en relación a este punto? Si recuerdo correctamente, en el camino a la COP15 del año 2009 de Copenhague, como líderes en ese momento, lo que hicimos fue pedir 3 billones de dólares para mitigación y adaptación. 2 billones de dólares para desarrollo de capacidades. Estamos hablando de 8 billones en total. Sin embargo, la negociación de Copenhague acabó y todos saben que se consiguieron 100 billones en total. Ese número posteriormente se repitió en Cancún, en Doha, y hasta el año 2012 tuvimos financiación de asistencia. Estamos hablando de que ese era el principio. La intención en ese momento era poder tener financiación adicional. Tenían que ser financiaciones públicas, subvenciones. Sin embargo, después se incluyó al sector privado. Y tenemos también otro tipo de financiación pública, las agencias multilaterales que daban créditos, y luego había también otro tipo de financiación en condiciones favorables. Hubo una serie de conceptos nuevos, conceptos que iban más allá de la financiación habitual. Esos 100 billones de dólares se suponía que iban a empezar a partir de 2020. Ahora estamos ya a mitad de 2022 y, sin embargo, vemos que esos 100 billones no han llegado. Estamos hablando de que en estos 3 años deberíamos haber recibido 300.000 millones. Se debería de haber movilizado esa cantidad de dinero en el norte global. Sin embargo, no se ha producido. No han respondido a las IPCCs. Esos puntos se han repetido, son señales, pero sin embargo nosotros decidimos no responder a esas señales. Luego tenemos que crear nuevas posibilidades para el sur global. Desde el año 91 tenemos una estructura. Sin embargo, dentro de las negociaciones climáticas y como parte de los negociadores, hemos llegado a un acuerdo. Hemos dicho que debe haber una adicionalidad con el paso de los años y tenemos que tener una financiación pública. Tenemos que tener préstamos en condiciones favorables, financiación multilateral. Tiene que haber un fondo verde global, un fondo de adaptación para poder cumplir con los protocolos. Todo ello aparece dentro del Acuerdo de París.
Hemos pensado en todos estos puntos, pero, sin embargo, el norte global lo que ha intentado es empujarnos hacia el objetivo de 1991, una financiación de ese tipo, un tipo de financiación como la que quiere el Banco Mundial. Estamos hablando de créditos en condiciones favorables o ayuda directa o como lo que hace el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese es el tipo de créditos que quieren, no quieren ayudarnos. En esas presentaciones nos queda muy claro que la movilización de la financiación contra el cambio climático es simplemente una gota en un océano, en el océano Atlántico. Sin embargo, a nosotros nos hace falta un tipo de financiación climática que sea masiva, como un océano. Y finalmente, llevamos a un tipo de financiación climática que suponen simplemente 3 gotas en un océano. No llegamos ni siquiera a una financiación que sea como el mar de Aral, que es un mar pequeño. Nosotros necesitamos un océano como el Pacífico, como el Atlántico, como el Océano Índico. Necesitamos tener una financiación climática agregada que llegue a ese punto. Y sin embargo nos están dando 3 gotas como si fuéramos el Mar Rojo. Y si hacemos una comparación, en comparación de la cantidad, ya podremos olvidarnos de si es financiación pública o privada, si son créditos o no, porque no estamos recibiendo nada. ¿Saben ustedes que cada año estamos metiendo entre 5 y 7 billones de dólares de forma global para combustibles fósiles? Si utilizáramos una parte de esos subsidios que se le está entregando a la empresa de los combustibles fósiles y lo metiéramos en la financiación climática, conseguiríamos acabar con el problema. Y eso lo haríamos antes de 2030. Pero sin embargo, no podemos hacerlo. Lo que estamos haciendo es lanzar sentencias de muerte. Yo he estado en negociaciones climáticas desde el año 91-92, desde la NCD. Hemos hecho mención de ese primer marco en 1992. He participado en la Conferencia de las Partes en el 95 en Bali. Estuvo allí Angela Merkel como representante. Allí se habló de los mandatos y se dijo que esos mandatos debían llevar a un compromiso claro. Sí, la verdad es que conseguimos crear el protocolo de Kioto en el año 97. Sin embargo, Estados Unidos decidió salirse en el último momento. Al Gore era el líder de la negociación y estuvo negociando con nosotros todo el tiempo e hicimos muchas concesiones dentro del protocolo de Kioto para que Estados Unidos participase. Y Estados Unidos firmó el acuerdo en el año 97, pero no lo ratificó, dado que Al Gore estaba haciendo concesiones para conseguir entrar en la carrera presidencial. Luego llegó el presidente Bush y decidió no hacer la ratificación. Y lo mismo pasó en el año 2005. John Kerry estuvo negociando las negociaciones en la parte de Estados Unidos y pidió una gran cantidad de concesiones y estuvo haciendo lobby. Y se habló en el documento de compensaciones.
se habló de que sin compensaciones no se podría llegar a un acuerdo, que Estados Unidos no se comprometería a afrontar las pérdidas y los daños. Lo tuvimos en cuenta y acabamos firmando. Pero volvimos a ver una vez más que Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente Trump de Estados Unidos decidió salirse del Acuerdo de París. Pasaron 4 años y el Acuerdo de París se convirtió en papel mojado. No se pudo utilizar ese impulso de ninguna forma y fue porque Estados Unidos decidió salirse del acuerdo. Después llegó el presidente Biden y volvieron al Acuerdo de París. ¿Pero qué pasó en Glasgow? Todos lo sabemos. La reunión de Glasgow fue otro compromiso por parte del sur global dentro de la financiación global. No se consiguió llegar a los 300.000 millones de dólares en financiación. La verdad es que no se llegó al objetivo y en este momento tenemos que ir a negociar a Sharm el Sheikh en Egipto y tendremos que ir a Doha. Tenemos una reunión este año, otra reunión el año que viene, pero ¿qué va a pasar? Allí tendremos que hablar de financiación climática, pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición en la que vamos a tener un análisis en la conferencia de partes? Después de 8 años de la firma del Acuerdo de París, vemos que entramos en una tragedia del sur global, de las personas del sur global. Muchos países del sur, países vulnerables como Bangladesh, Nepal, las Maldivas, Samoa, Uganda, Kenia, las Islas Marshall, las Islas del Pacífico, las Islas del Caribe, los países africanos, no son responsables de lo que está sucediendo, no son los responsables de causar el cambio climático. Sin embargo, somos las víctimas inocentes, estamos sufriendo. Lo dicen los informes de IPCC. Hablaban de que 3.800 millones de personas van a tener que afrontar la crisis climática. ¿Cómo podemos conseguir darle apoyo a estas personas sin financiación climática? Sin formas de implementación, sin financiación climática, sin transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades, no se conseguirá la mitigación dentro de esos países. Algunos de esos países son parte del G77. Tenemos a China, Sudáfrica, Brasil y otros grandes países que son emisores también. Pero, sin embargo, las emisiones históricas de estos países es muy baja. No tienen la responsabilidad histórica. Así que, si tenemos en cuenta la financiación y los subsidios, como se decía en la declaración del año 91-92 y en su declaración, pues entonces tenemos que decir que estos países no son responsables. Pero por llegar a un acuerdo, acabamos aceptando, diciendo que íbamos a hacer una reducción voluntaria, que íbamos a reducir nuestras emisiones de forma voluntaria. Pero si los países del norte hubiesen apoyado, entonces podríamos aumentar nuestra emisión, es decir, un 10% más, un 15% más, o podemos llegar hasta un 20% adicional en la mitigación. Nosotros intentamos hacer esa reducción, pero eso va a depender de la financiación climática y de los flujos disponibles. Si no hay un flujo, pues
entonces no se va a conseguir. Si ese dinero no llega al sur global, a los países en desarrollo, pues entonces, ¿cómo podemos decir que va a haber una adaptación? Entonces, en ese caso, solamente vamos a poder mitigar. Ahora, el coste de adaptación dentro de nuestros países ha subido muchísimo. Y ha sido así porque los países deciden no reducir sus emisiones. Vemos a Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, no están haciendo reducciones, están haciendo reducciones muy lentas. Digamos que van a paso de tortuga. Por eso tenemos que pedirles que vayan más rápido, que no pueden ser los más lentos de la clase más lenta, que nos hace falta una política de aceleración. Por lo tanto, tenemos que utilizar ese impulso y aumentar la financiación climática y hacerlo muchísimo. Y vamos a necesitar un tipo de financiación climática como lo fue el Plan Marshall, como después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ser así por el COVID, por la guerra de Ucrania. Todas estas son limitaciones. Pero si se puede financiar una guerra y una crisis como la COVID-19, ¿por qué no podemos luchar para conseguir la financiación contra el cambio climático, que va a ser una catástrofe para todo el mundo? Entonces, no necesitamos decir, analicemos los riesgos que nos pueden costar 3.800 millones. Mejor dicho, tenemos que conseguir que 3.800 millones de personas salgan del riesgo inherente en el que viven ahora mismo. Y tenemos que declararlos en sitios como en Sharm el-Sheikh. Muchas gracias, señor Chaudhry, por recordarnos el punto al que nos enfrentamos dentro de la próxima crisis climática que vamos a tratar en Sharm el-Sheikh. Ahora vamos a analizar la realidad, que es que tenemos más de 20 años de acuerdos que nos demuestran qué es lo que se ha tenido que ceder para conseguir el objetivo y cuál ha sido el escaso retorno al que se ha llegado. Los países que han contribuido poco al cambio climático necesitan, antes que nada, adaptarse al cambio climático y después necesitan mitigar y contribuir a la mitigación global, algo que es básicamente una gota en un océano, el océano de lo necesario para conseguir el objetivo. Muchas gracias, señor Chaudhry. Y ahora hemos terminado ya la parte de las presentaciones. Hemos tenido un tutorial breve pero profundo sobre la financiación climática. Lidi nos habló sobre la definición de las definiciones de la financiación climática, sobre las diferentes categorías y cómo se construyeron, sobre la noción de las obligaciones. Después Joe nos explicó los diferentes tipos de flujos de financiación, sobre la complejidad de monitorear estos flujos, cómo esto se ha vuelto cada vez más complejo, especialmente a causa de los crecientes tipos de financiación climática por parte de las diferentes instituciones. Y finalmente el señor Chaudhry nos ha hablado sobre la dificultad de las negociaciones climáticas y lo poco que se ha comprometido el norte global a pesar de las enormes necesidades existentes. Y él nos ha dejado muy claro cuáles son esas necesidades, al igual que lo han hecho los numerosos informes
creados por expertos. Si leen los periódicos, verán los enormes impactos que sufren las comunidades más pobres en nuestro planeta. Gracias, Lidi, Joe y señor Chaudhry, por sus aportes. Ahora vamos a dejar de grabar. De esta manera